Pues vamos, seguimos, ¿no? Seguimos con la derivada de la tangente, por definición. Entonces, vamos a poner. Pues vamos a usar esta en esta definición, ¿no? Vamos a sustituir como en los videos anteriores. Va a ser el límite cuando delta de x tiende a 0 de tangente de x más delta x menos tangente de x entre delta de x. Y bueno, esto es igual, esto lo podemos escribir como el límite cuando delta de x tiende a 0, la suma de ángulos de una tangente se puede escribir como tangente del primer ángulo más tangente del segundo ángulo, que es tangente de x delta, de delta x, entre 1 menos tangente del primer ángulo por tangente del segundo ángulo, y menos pues la tangente menos la tangente de x, que es esta que tenemos acá, ¿no? Y todo eso entre delta x, ¿ok? Y esto es igual, vamos a ponerlo aquí, si nos cabe. El límite de delta x cuando tiende a 0, pues vamos a sumar, ¿no? Vamos a restar estos dos. Entonces va a ser tangente, vamos a hacerle un poquito de suma. Tangente de x más tangente de delta x menos tangente de x por esto por esto, para poderlo sumar, ¿no? Para hacerlo como un denominador. Tangente por 1 menos tangente de x por tangente de delta x, y todo eso entre 1 menos tangente de x por tangente de delta x, y todo eso entre delta x. Espérenme, ya vengo. Ya, seguimos. Entonces esto va a quedar como, si lo escribimos aquí, va a quedar como el límite cuando delta de x tiende a 0. Vamos a multiplicar este por este, ¿ok? Va a ser, y vamos a pasar este por este y este por este. Este por este y este por este, ¿ok? Vamos a expandirlo. Entonces va a quedar tangente de x más tangente de delta x menos tangente de x más tangente al cuadrado de x y tangente de delta x, y todo eso entre delta x por 1 menos tangente de x por tangente de delta x. Y vamos a factorizar de esto. Vamos a factorizar. A ver, se me hace que... no. Sí, está bien. Vamos a factorizar un... Espérenme, dejen ver si lo hice bien. Tangente... Déjenme ver, Espérenme. Porque
se me hace que me equivoqué. Déjenme ver el error. Así. Continuamos, ya vi que no tengo ningún error. Entonces esto va a ser igual a límite cuando delta de x tiende a 0. Aquí hay uno, aquí hay otro, y eso se va a quitar. Entonces se elimina y va a quedar como tangente de delta x más tangente al cuadrado de x, tangente de delta x, entre, pues todo lo demás, ¿no? Delta de x por menos 1 por, menos tangente de x por tangente de delta x. Y de esto vamos a factorizar un tangente de delta x. Entonces va a ser igual a el límite de delta x cuando tiende a 0 de tangente de delta x. Y va a quedar como 1 más tangente al cuadrado de x, delta de x por 1 menos tangente de x por tangente de delta x. Y como ven, esto ya lo podemos sacar del límite porque pues se comporta como una constante. Entonces va a quedar como 1 más tangente al cuadrado de x por el límite cuando delta de x tiende a 0 de tangente de x por 1 menos tangente de x por tangente de delta x entre, bueno, todo eso, tangente de delta x entre todo eso, ¿no? Y aquí lo que sigue, pues vamos a separar este límite en dos, ¿no? Y nos va a quedar así: 1 más tangente al cuadrado de x por el límite de delta de x cuando tiende a 0 de tangente de delta x entre delta x por el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 entre 1 menos tangente de x por tangente de delta x. Y aquí vamos a poner una pausa y vamos a escribir un límite que ya tenemos, que es el límite cuando θ tiende a 0 de tangente de θ entre θ es igual a 1. Y es lo que tenemos aquí, ¿no? Esto es igual a esto. Entonces ese va a ser 1. Entonces va a ser igual a... déjenme cambio de color. Esto va a ser igual a 1 más tangente al cuadrado de x por esto, que es 1, por, si sustituimos este 0 aquí, nos va a quedar como 1 entre 1 menos tangente de x por esto, que va a ser un 0. Cuando pongamos este 0 en el ángulo, nos va a dar 0. Y esto lo podemos simplificar como 1 más tangente al cuadrado de x por 1. Y esto, tangente de x por menos tangente de x por 0, pues nos va a dar 0 por 1 entre 1. Y esto va a ser igual a 1 más tangente al cuadrado de x. ¿Y tangente al cuadrado de x qué es? Secante al cuadrado. Secante al cuadrado de x. Y bueno, con esto terminamos el video. Entonces la derivada de tangente es secante al cuadrado de x. Aquí la vamos a poner: derivada de tangente es igual a
secante al cuadrado de x. Y bueno, terminamos. Gracias por ver este video. Ya nomás nos falta hacer la derivada de cosecante y de secante y terminamos. Nos vemos. Gracias.